¿Existieron los Therians en el mundo antiguo? La respuesta breve es no, pero el mundo antiguo imaginó algo quizá más inquietante, seres humanos que podían dejar de ser humanos y convertirse en animales. La literatura y la mitología del mundo clásico están llenas de estas transformaciones. A veces encontramos animales que se antropomorfizan, otras veces humanos que se bestializan y en muchos casos castigos divinos que borran la frontera entre lo humano y lo animal. Tan frecuente era esta idea que el poeta latino Ovidio llegó a escribir una obra entera dedicada a estas transformaciones, las Metamorfosis, un vasto relato donde dioses, humanos y animales cambian continuamente de forma. Pero la transformación no siempre es literal, a veces aparece como metáfora. En el mundo antiguo era común describir a los humanos con rasgos animales para expresar algo de su carácter. Atenea, por ejemplo, es descrita con frecuencia como la diosa de los ojos de lechuza, aludiendo a su mirada vigilante y atenta, y Hera aparece en la poesía antigua con el epíteto de ojos de vaca, una imagen que remite al brillo amplio y poderoso de su mirada. Los animales servían entonces para hablar de lo humano, pero en otras historias la frontera se rompe por completo. Un ejemplo poderoso aparece en la tragedia Hécuba de Eurípides. Allí la antigua reina de Troya pierde a su hijo, asesinado cruelmente. Consumida por el dolor y la furia, Hécuba logra vengarse del culpable. Sin embargo, su rabia es tan profunda que la tradición de su mito afirma que termina transformándose en un animal, una perra, para ser exactos. Ovidio desarrolla este momento con más detalle. Cuenta que, en medio de la transformación, Hécuba intenta gritar, pero las palabras ya no salen. Lo que emerge de su boca son ladridos. La metáfora es clara. Cuando la ira destruye la razón, el ser humano puede dejar de comportarse como humano. Otro caso muy distinto aparece en la novela latina El asno de oro, escrita por Apuleyo. Allí el protagonista, llamado Lucio, siente una curiosidad excesiva por la magia, después de ver cómo su anfitriona, que en realidad es una bruja, se transforma en ave y sale volando. Lucio decide intentar lo mismo. Se cuela en la habitación, bebe una poción creyendo que también podrá convertirse en pájaro, pero algo sale mal. En lugar de transformarse en ave, Lucio se convierte en asno. A partir de ese momento vive toda clase de peripecias. Es vendido, golpeado, explotado y obligado a trabajar. Pero en medio de estas experiencias, el relato introduce algo muy interesante. El mundo animal aparece lleno de sensibilidad, de sufrimiento y de historias. Incluso se narran escenas donde los propios caballos desprecian a los burros, como si dentro del reino animal también existieran jerarquías basadas en la belleza o en la fuerza de cada especie. Por eso muchos lectores ven en El asno de oro una reflexión sobre la relación entre el ser humano y los animales. De hecho, si uno lo mira con cierto humor, esta antigua historia de un hombre convertido en burro podría considerarse un lejano ancestro de la famosa película de Disney, Las locuras del emperador, donde el orgulloso emperador Cusco termina transformado en llama y debe aprender algo sobre sí mismo y sobre el mundo. En otras historias la transformación funciona como castigo divino. El caso más conocido es el de Acteón. Según el mito, este cazador tuvo la mala fortuna de ver a la diosa Artemisa desnuda mientras se bañaba. Como castigo, la diosa lo transformó en ciervo. Acteón intentó huir, pero sus propios perros de caza ya no lo reconocieron y terminaron devorándolo. Antes de morir, Acteón ha perdido algo fundamental, su humanidad. Y esto resulta interesante
porque una de las formas más radicales de destruir a alguien consiste precisamente en deshumanizarlo. También encontramos historias que parecen anticipar los relatos modernos sobre hombres lobo. En la República, Platón menciona una tradición según la cual un hombre que profana un templo de Apolo Licio, una forma del dios asociada con los lobos, es castigado transformándose él mismo en lobo. Algo parecido aparece en el Satiricón de Petronio. Allí se cuenta la historia de un hombre que es atacado por un lobo. En medio de la lucha logra sacar su espada y cortar una de sus patas. El animal huye, pero cuando el hombre observa el miembro cercenado descubre algo extraño. La pata del lobo se ha convertido en un brazo humano. Son relatos que muestran cómo el mundo antiguo imaginó muchas maneras en las que el ser humano podía perder su forma humana y convertirse en otra cosa. Curiosamente, lo contrario casi no aparece. No es frecuente encontrar animales que deseen convertirse en humanos. Y cuando la literatura moderna imagina algo así, el resultado suele ser inquietante. En la dramaturgia colombiana contemporánea, por ejemplo, Fabio Rubiano presenta en su obra Cada vez que ladran los perros una historia donde algunos perros comienzan a transformarse en humanos, pero a medida que avanzan en esa transformación, también se vuelven más violentos, más crueles y destructivos, como si convertirse en humano no significara necesariamente volverse mejor. Tal vez por eso la literatura antigua insistía tanto en estas metamorfosis. No se trataba solo de historias fantásticas, eran también advertencias, porque el ser humano puede perder su humanidad, y cuando eso ocurre, lo que aparece no es un dios, a veces simplemente aparece la bestia que llevamos dentro. Y quizá la pregunta más inquietante no sea si los humanos pueden convertirse en animales, sino cuándo empezamos a dejar de comportarnos como humanos.